Bueno, muy buenos días. Gracias a la doctora Cristina y a todo el comité científico del ACP por la invitación. Siempre va a ser para mí un honor poder estar con ustedes y bueno, tratar de hablar un poquito de un área que me apasiona muchísimo, en un área que le apasiona muchísimo a la doctora Cristina, que es la diabetes y en el embarazo. Pero bueno, cuando vi el título dije, desde el tamizaje hasta la transición postparto, hay que tardar 2 meses y medio aquí hablando, pero la verdad es que trataré de en estos siguientes 15 minutos tener una aproximación más o menos real de todo lo que vamos a conversar. Mi intención es que repasemos los pasos iniciales desde el tamizaje hasta el posparto y luego vamos a ver alguna evidencia científica nueva sobre algunos temas que quizás están actualmente en controversia. Hablar de diabetes y embarazo nos ubica entonces en comprender muy bien todos los cambios fisiológicos que ocurren durante esta etapa que conlleva a una insulinoresistencia típica que va a ir progresando durante los periodos, los trimestres del embarazo, lo que condiciona un factor de riesgo habitual para el desarrollo de disglucemia. Realmente ahora entendemos que este proceso no es solamente mediado por la insulinoresistencia, sino que también pueden haber involucrados fenómenos autoinmunes no del todo similares a la diabetes tipo 1, sino fenómenos autoinmunes implícitos sobre la fisiología placentaria que podría ser la causante también de esa disregulación endocrina. Pero realmente el embarazo es un entorno que bajo las condiciones de salud no tendrían por qué estar expuestos a esa disglucemia. Lo que pasa es que consideramos que hay una insulinoresistencia típica durante el embarazo por la prevalencia que tienen los factores de riesgo típicos para el desarrollo de diabetes en la población general. Tratar de abordar este espectro de la enfermedad, como bien decía el título, desde el tamizaje hasta la transición postparto, lleva consigo a un sinnúmero de áreas pues, importantes de considerar, que si tardamos mucho tiempo en cada una de ellas, no nos va a dar chance de abordar. Entonces la intención es ir separando lo más importante, pasando desde comprender la fisiopatología, el manejo clínico que es tan importante. Luego, el uso de biomarcadores actuales para tratar de predecir el riesgo de diabetes, que es quizás una de las áreas donde hay mayor crecimiento en este momento. ¿Cómo podemos ser más precisos en el diagnóstico y cómo podemos estimar mejor el riesgo de desarrollo de diabetes en etapas más tempranas del embarazo? Luego, las perspectivas futuras que pueden incorporar las nuevas tecnologías y los nuevos tratamientos en diabetes. Y finalmente, tratar de optimizar los resultados clínicos que buscamos en ellos, tanto maternos como neonatales. Pero bueno, yo preparé esta lámina que creo que nos ayuda a comprender un poco mejor el espectro diagnóstico del embarazo, de la diabetes durante el embarazo, porque sin duda alguna hay mucha sobreposición. Y así como hablamos de heterogeneidad diagnóstica en diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 en la actualidad, también existe mucha heterogeneidad diagnóstica y realmente zonas grises en el diagnóstico de la diabetes gestacional o la diabetes durante el embarazo para no quizás pisarnos en los conceptos, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que vamos a tener una población mayor de pacientes que van a tener, ¿cómo está doctora? Bienvenida, de diabetes preexistente, que realmente no está diagnosticada y que es durante la gestación por la mayor supervisión que tiene esta etapa, que se realiza el diagnóstico. También es cierto que los otros tipos específicos de diabetes son, como yo siempre he dicho, el embarazo es el caldo perfecto para el diagnóstico de los otros tipos específicos de diabetes. La mayoría de los otros tipos específicos de diabetes cursan con disglucemia, por así decirle, leve, hiperglucemias en niveles más leves, que no condicionan síntomas catabólicos marcados y por ende, durante el embarazo precoz se puede diagnosticar una hiperglucemia en rango de lo que conocemos como prediabetes, algunos ahí pisándose los criterios de diabetes, y realmente hace referencia a esos otros tipos específicos de diabetes, especialmente a la diabetes MODI, que es justamente la edad más reproductiva de la mujer también en este caso. Luego tenemos la aparición de diabetes durante el embarazo, que va a llevar consigo a comprender algunos periodos para poder determinar o usar el término de forma más precisa, y el desarrollo luego, después del embarazo, de aquellos pacientes que hicieron disglucemia, de establecer una diabetes, por así decirlo, luego de la gestación y también un sinnúmero de condiciones relacionadas. Cuando hablamos de diabetes preexistente, también es importante mencionar que los fenotipos de diabetes tipo 2 pueden expresarse en mayor o menor medida durante los estadios iniciales del embarazo, durante el primer trimestre. Y entonces durante ese primer trimestre vamos a tener quizás la confusión de si existe o no una diabetes preexistente o una diabetes
gestacional prematura o precoz, como se le quiere llamar ahora. ¿Sí? Si, quizás si revisamos la literatura, sabemos que el diagnóstico de diabetes gestacional se puede realizar a partir de qué semana. A ver, todos deberíamos decirlo como al unísono, ¿verdad? De la semana 24. Sí, de la semana 24 en adelante. Pero la verdad es que en el ejercicio clínico, antes de las 24 semanas, ¿cómo lo llamamos? Si no tenía diagnóstico. Por las guías deberíamos llamarlo diabetes preexistente. Pero ahora ahora la guiada nos dice que se debe hacer pesquisa temprana antes de la semana 15. Y si llega a haber disregulación de la glucemia en ese momento, pero en criterios conocidos como prediabetes para la población general, deberíamos hablar de metabolismo anormal temprano de la glucosa. Entonces ahora nos coloca ahí un término más para confundirlo un poco, ¿no? Sabemos que si tenemos valores de glicemia en lo considerado para prediabetes antes de la semana 15 para la población general, entonces lo vamos a llamar como metabolismo anormal temprano de la glucosa. Pero si tiene los criterios de diabetes, debemos llamarlo diabetes preexistente. Pero nadie nos aclara qué pasa entre la semana 15 y la semana 24. 9 semanas en las que si aparece una disglucemia, ¿cómo le llamamos? ¿Qué dice? No citar a los pacientes entre la semana 15 y la semana 24. No mida la glicemia en ese periodo. Entonces, seguimos teniendo lagunas, ausencias de terminologías que solamente exponen más a la mamá y al producto de la gestación a daños mediados por hiperglucemia por esa inercia, inercia en investigación, inercia en la toma de conducta, mientras que vemos que hay guías de prácticas clínicas claramente diseñadas que se fundamentan en los consensos de expertos. En el embarazo los expertos no quieren llegar a consenso. Queremos seguir manejando esta zona gris. Pero la verdad, dígame, va a ser diabetes en embarazo. Entonces, yo creo que ese debería ser el término. Entre la semana 15 y 24, si hay disglucemia, diabetes en el embarazo. Y ya. Porque la verdad es que estamos queriendo ponerle un límite a algo que es progresivo, que es heterogéneo, que evidentemente tiene un espectro diagnóstico. Entonces, va a ser muy difícil poner un punto de corte que nos diga de aquí para adelante es esto y de aquí para allá es otro. Nos hacen falta biomarcadores distintos a la simple glucemia para hacer el diagnóstico. Ya vamos a ver cuáles son quizás esas propuestas. Entonces, toda glicemia alterada o todo metabolismo glucídico alterado en criterios de prediabetes para la población general antes de la semana 15, lo vamos a llamar ahora como metabolismo normal temprano de la glucosa. Y luego la semana 24, si tenemos criterios de diabetes gestacional, lo llamaremos diabetes gestacional, y si no, entonces se llama diabetes preexistente hasta que aclaremos las dudas. La eterna guerra entre cuál método diagnóstico usar, todavía tampoco nos hemos puesto de acuerdo y nos ha dado flojera investigar en el campo. Yo dije que iba a hacer esta conferencia criticando, porque la verdad es que todas las guías ADA salen y todas las guías salen diciendo todavía no tenemos evidencia y nadie decide hacer algo más incluyéndonos, porque podríamos también actuar en ese aspecto. Yo creo que todos estamos relacionados con los métodos diagnósticos estandarizados, tanto los más antiguos como la prueba de tensión de 2 pasos y la prueba de tensión de 1 paso, que es quizás los más modernos, los que están universalmente más aceptados, los más replicables, aunque la evidencia científica sigue siendo a favor de la carga de 1 paso. La diferencia metodológica, los criterios, el análisis de sesgo de cada uno de esos diseños todavía no nos logran posicionarlo como este es el gol estándar. Podemos seguir usando la prueba de detección de 2 paso sabiendo que es más costosa, que es más engorrosa de comprender y que adicionalmente los puntos de corte que se hicieron al principio no son los que estamos diciendo ahora. Los que estamos diciendo ahora son puntos de corte más bajos a esos criterios originales basados en esa misma experiencia que se ha desarrollado. Entonces sigue siendo unos puntos de corte pues basados en el juicio de expertos que no han sido del todo validados. La prueba de 1 paso sigue siendo el método que ha sido más usado por la mayoría de los médicos en el mundo, pero también es cierto que estima casi el triple de frecuencia de diabetes gestacional en comparación con la prueba de 2 pasos. Ya eso quizás lo vamos a comprender mejor cuando vemos el porcentaje de pacientes que realmente son tratados durante el embarazo como diabetes gestacional o con tratamiento farmacológico, digo, y aquel porcentaje que se maneja con tratamiento nutricional y ejercicio,
que sigue siendo cercano al 60% de la población. Por eso quizás es mejor predecirlo con el primer paso y luego hacer cambios en el estilo de vida sin llegar al tratamiento farmacológico y en aquellos pacientes que es necesario avanzar al tratamiento farmacológico. Con respecto a los objetivos glucémicos durante el embarazo, también se ha ido aclarando un poco más. Yo creo que de estos tres primeros aspectos es el único aspecto que se ha ido avanzando más en investigación. La guiada nos establece que tenemos que cumplir esos cuatro criterios generales para cualquier mujer embarazada. Ya luego podemos personalizar. Glicemia en ayuna menor a 95 miligramos sobre decilitro, glicemia postprandial a la hora menor a 140, a las 2 horas menor a 120 y una hemoglobina glicada menor a 6 para aquellos pacientes que no están siendo tratados con medicamentos que puedan producir hipoglicemia y menor a 7 para aquellos que están recibiendo insulina, básicamente. Hay recomendaciones puntuales que quizás se modificaron en la guiada 2026 en comparación con los últimos 6 años al menos que no habían sido modificadas, incorporando la recomendación de usar el monitoreo continuo de glucosa en toda mujer con diabetes tipo 1 durante el embarazo. Pero hace la coletilla al final que dice, podría ser útil en el resto de las diabetes en el embarazo. No hay una evidencia cada día creciente. Sin embargo, la guiada, a pesar de haber sacado una guía para el embarazo, de monitoreo en el embarazo, donde reconoce su beneficio, en la guiada 2026 nos sigue diciendo, si quieres, úsalo. Entonces, seguimos como con ese mensaje dual que no es claro de decir, deberíamos usarlo bajo estas condiciones. Cuando hablamos de personalizar el objetivo glucémico, podemos centrarnos entonces en el tipo de diabetes y en la forma en la que vamos a tratarlo también. Evidentemente, casi siempre se van a mantener los objetivos que les mencioné anteriormente. Sin embargo, para los pacientes que son tratados con insulina, el objetivo de glicemia pandrial va a tener un punto de referencia tanto bajo como alto. Con respecto a la glicemia en ayuno, entre 70 y 95, glucemia postprandial a la hora sería entre 110 y 140, y a las 2 horas entre 100 y 120, haciendo la salvedad de que la hipoglicemia en la mujer embarazada, cuando se determina a través de glicemia capilar, sigue siendo el mismo punto de corte que lo que usamos para la población general de 70. Cuando nos guiamos por el intersticio, la hipoglicemia se define como una glicemia menor a 63 miligramos sobre decilitro o menor a 64. Yo, en consideración a todos estos aspectos como álgidos que tenemos todavía en el momento y la evidencia creciente que estuvimos en el año 2025 y finales del 2024, creo que hay 4 preguntas que se empiezan a aclarar un poco más. Si podemos hacer uso de tecnología o la tecnología nos va a ayudar más en el diagnóstico, manejo y precisión de la diabetes, si existen tipos de diabetes gestacional que podamos predecir y de esa manera dirigirnos a trabajar mejor. En la diabetes tipo 1 podemos incorporar nuevos fármacos también en el manejo, que ahora estamos viendo cómo en pacientes no embarazadas estamos empezando a usar fármacos no insulínicos para la diabetes tipo 1. Se abre la posibilidad de tratarlas también durante el embarazo para evitar la hiperglicemia durante este periodo. Y luego podemos incluir planes de alimentación alternativos. Yo no sé si ustedes han tenido en la consulta mujeres embarazadas que además estaban haciendo ayuno intermitente. Lo hemos empezado a ver por allí con planes más estrictos. Y ya hay algo de evidencia bastante interesante de conocer. Pero bueno, con respecto a esa primera pregunta, si la tecnología nos puede ayudar durante el embarazo, yo creo que cuando hablamos de tecnología voy a tratar de centrarme en monitoreo. Las bombas de insulina para diabetes tipo 1 están aprobadas, el ensayo clínico Cristal, y ya tiene indicación 1A en todas las guías. Para las mujeres con diabetes tipo 2 que se embarazan, no están aprobadas las bombas de insulina todavía, y en la diabetes gestacional no se considera su uso por su costo. ¿Sí? Sin embargo, el monitoreo continuo de glucosa durante el embarazo, tuvimos más o menos unos 12 años donde estaban prácticamente proscritos. No se deberían usar durante el embarazo. Ya en los últimos 4 años empezamos a abrir la posibilidad de usarlo por la experiencia clínica que se tenía con las mujeres con diabetes tipo 1 que se embarazaban, que hacían uso de monitoreo. Y ahora tenemos 3 ensayos clínicos diseñados para diabetes gestacional donde se evaluaba la posibilidad o los beneficios del monitoreo continuo de glucosa como herramienta terapéutica. O sea, cómo sumándole el monitoreo podríamos ayudar a tener un mejor control glucémico en la mujer durante el embarazo. En este primer ensayo clínico, donde se aleatorizaron utilizar monitoreo continuo de glucosa en tiempo real y automonitoreo de glicemia capilar, pero seguidos con monitoreo intersticial ciego, blindado, profesional. O sea, el paciente que usaba el automonitoreo de glicemia capilar también tenía un sensor
que no tenía acceso a él. Se estaba viendo solamente a distancia cuando se terminó el periodo de seguimiento del estudio. Y lo más interesante de esto es que en las mujeres que hicieron uso del monitoreo continuo de glucosa en tiempo real, miren cómo el control glucémico fue mucho más estrecho, hubo menos variabilidad glicémica, fue mucho mejor en comparación con el automonitoreo de glicemia capilar, de glicemia capilar. Ya teníamos los resultados del estudio Deep Blue Mo, que fue publicado a finales del año 2018, que abrió la posibilidad del uso del monitoreo intersticial de glucosa en diabetes. Ambos estudios se han hecho solo con un sensor que es la marca Dexcom G6. Por supuesto que no hay conflictos de intereses, los menciono para que sepamos que la evidencia que le estoy mencionando hace referencia a la precisión de un solo sensor, no hace referencia al resto de las marcas. Y ahora recientemente se publica el estudio Grace. Realmente todavía el artículo está eh, privado y no lo podemos descargar. Esa laminita nos las pudimos robar en el Congreso Europeo, donde se podía comparar el diseño metodológico de ambos estudios y finalmente entender los beneficios que demostraba Grace del monitoreo continuo de glucosa, no solamente sobre el valor de glucosa sérica en la mamá, que es lo que había evaluado Deep Blue Mo al inicio, sino también en resultados materno-fetales, evidenciándose que hay mejoría del tamaño fetal del producto, de la gestación al final, hay una menor tasa de complicaciones, menor tasa de ingreso a terapia neonatal en el producto de esa gestación. En función a esos resultados, se propone ahora una guía dada por primera vez tener métricas objetivas específicas para el manejo de la diabetes gestacional, que esto es quizás uno de los apartados más modernos de la guía en el área de embarazo, donde se reconoce que el tiempo en rango debe ser ahora una métrica auxiliar, que eso es lo que no debería seguir diciendo, sino una métrica útil durante el embarazo, considerando que el tiempo en rango no es 75% como lo hacemos para la población general, sino mayor al 80% con puntos de corte distintos. Recordando que el inserticio, la hipoglicemia es menor a 63 y por eso ese es el límite inferior, y el límite superior 140. Entonces tenemos que lograr tener más tiempo en rango con un rango mucho más estrecho. Yo quisiera preguntarle a la doctora Virginia, ¿eso es fácil, ¿no? Mantener a la gente entre 60 y 140 todo el día no es nada fácil, es muy complejo de hacerlo solo con nutrición y ejercicio, e incluso con insulina. Pero bueno, es lo que se propone. Hay otras evidencias científicas con respecto a esta área, con respecto al monitoreo continuo de glucosa. Sin embargo, este estudio me parece uno de los más prometedores. Acaba de salir hace unos 9 días, donde se evaluaba acerca de la capacidad de predicción del monitoreo intersticial de glucosa en lo que conocemos como diabetes gestacional prematura o temprana, antes de la semana 24. ¿Sí? Aunque ellos terminan incluyendo desde la semana 26 y por encima de la semana 8. Entonces, nos seguimos pisando allí los límites, pero porque al final estaría incluyendo también algunas pacientes que consideramos diabetes gestacional claramente establecida, pero hace referencia a cómo podríamos ayudarnos con monitoreo para predecir esto. Y lo más interesante no es solamente la predicción del riesgo de diabetes, es que independiente del tipo de diabetes, el monitoreo continuo de glucosa ofrece beneficios no solamente en el mejor control glucémico de la madre, sino que también al menos la ayuda en algunos resultados maternos finales como la falla de la inducción, que logró un valor de significancia estadística. Lo verdaderamente interesante es que mejora el número de neonatos adecuados para edad gestacional, mejora el número de neonatos con macrosomía y adicionalmente reduce el ingreso a UCI y los partos prematuros. Entonces, el monitoreo continuo de glucosa ahora en estas etapas iniciales podría ser también una alternativa para ayudar a reducir el impacto de la disglucemia sobre el producto de la gestación. Una de las áreas que quizás nos puede parecer más novedosa es la incorporación ahora de fenotipos metabólicos de la diabetes gestacional. Intentar predecir el riesgo de la paciente en función a la alteración bioquímica que estamos observando. Se han demostrado en este análisis, donde se hizo un análisis por conglomerado de diferentes características de las mujeres embarazadas que se incluyeron, que existen 3 fenotipos de diabetes gestacional que tienen una capacidad de predicción distinta: la hiperglucemia en ayuno aislada, la hiperglucemia postpandrial aislada y la hiperglucemia mixta. Cuando vemos entonces ese mismo resultado, o el análisis de esos conglomerados en el seguimiento del peso de la mujer, los fenotipos de hiperglucemia en ayuna aislada
y de hiperglucemia mixta ya venían teniendo un índice de masa corporal más alto antes del embarazo y terminan con un índice de masa corporal más alto luego del embarazo. Y son esos mismos dos grupos los que también requieren mayor tasa de insulina durante el embarazo en comparación con hiperglucemia postprandial aislada. Esa hiperglucemia postprandial aislada es quizás el grupo de pacientes al que la nutrición y la actividad física parece ser la mejor alternativa terapéutica. Así como les venía mencionando el tema del ayuno intermitente y la actividad física como herramienta, ya se pudo demostrar a través de un ensayo clínico con un seguimiento incluso postparto, donde se evaluaba la intervención de actividad física intensa más el ayuno intermitente. Se le permitía a la mujer solamente comer durante 10 horas del día y el resto de las horas del día tenía que mantenerse en ayuno durante el periodo de seguimiento y se evaluó por composición corporal, monitoreo intersticial de glucosa y parámetros bioquímicos también. Durante el seguimiento de estos pacientes se incluyeron un total de 167 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y como vemos en las gráficas, no hubo significancia estadística o diferencia de esa significancia estadística entre ambos grupos de intervención, por lo que el ayuno intermitente no ofreció ningún tipo de beneficio, tanto para el control glucémico como para el resto de los parámetros evaluados durante el estudio. Y luego se publica ahora, a principios del 2026, este seguimiento de los resultados maternos y neonatales posterior al parto, porque el estudio inicial, que no se los mencioné, es antes de la gestación y durante la gestación. Y este su análisis es un seguimiento de los pacientes para posterior al parto. Y como vemos en todas las gráficas, a pesar de lo quizás pequeño que se puede ver allí, en ninguno de los apartados logró beneficios en composición corporal de la madre luego del parto y tampoco logró beneficios sobre las complicaciones durante el parto. Por eso era tan importante hablar acerca de los resultados durante el parto, hablando de esa transición que iniciamos conversando. Y sobre los resultados fetales, tampoco hubo resultados beneficiosos. Así que ni el ayuno intermitente ni el ejercicio intenso ofrece un beneficio adicional sobre la salud de la mujer. Por supuesto que la prescripción de ejercicio que conocemos en la mujer embarazada sigue siendo un gol estándar en el manejo. Ya para ir finalizando, en la diabetes tipo 1, quizás podemos tener ahora la intención de usar otros fármacos distintos a la insulina, que es el único fármaco que tenemos aprobado para su manejo hasta la fecha. Y este ensayo clínico buscaba comparar la asociación de metformina a su tratamiento insulínico, si tenía beneficios en la reducción del peso y también en el mejor control glucémico, en la dosis total diaria de insulina que se administraba al paciente. Realmente, el resultado primario, que era reducción de la dosis total de insulina, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el grupo tratado con metformina o no tratado con metformina, y adicionalmente, quizás se observaron unos resultados secundarios interesantes de mencionar, haciendo referencia a la pérdida de peso relacionada a la metformina con insulina en estos pacientes, a pesar de que ese porcentaje de peso perdido fue menor a 4 kilos durante el embarazo. Sin embargo, que se han logrado con otros métodos de tratamiento como la actividad y la nutrición guiada, ¿sí? Entonces la metformina podría ofrecer un beneficio, pero el beneficio es menor. Es por eso que yo quisiera ya para finalizar que nos lleváramos estos 3 mensajes a casa, que sería bueno de continuar discutiendo y aprendiendo sobre el área. El tamizaje temprano debe ser ahora una herramienta adicional a incorporar en diabetes, por lo menos antes de la semana 15 para intentar pesquisar la diabetes preexistente o esa nueva alteración de lo que no es nada nuevo, sino este concepto nuevo que tenemos de alteración de la glucemia temprana en la diabetes, ¿sí? Y luego tenemos la incorporación de las métricas específicas del monitoreo continuo de glucosa, haciendo la salvedad de que siguen siendo un complemento a el automonitoreo de glicemia capilar y que debemos hacer uso del monitoreo, pues haciendo la calibración adecuada, mucho más en el entorno en el que nosotros estamos, donde los monitores intersticiales de glucosa que están disponibles no han sido probados en el campo, ¿sí? Y finalmente hay que empezar a personalizar el control para tratar de predecir a largo plazo su comportamiento. Hacer quizás el análisis desde el inicio de si lo que estamos viendo es el fenotipo, cuál fenotipo metabólico de la diabetes gestacional estamos evaluando y su riesgo a largo plazo
para enfocarnos en una de las áreas de tratamiento. Si es mejor centrarnos en nutrición y ejercicio o este paciente se beneficia de terapia insulínica de inicio más temprano para evitar el efecto nocivo de la hiperglucemia durante el producto de la gestación. Yo espero que esta información les sea útil. Muchísimas gracias.